Seguimos en el Congreso de la Mañana, el Capitolio de la Comunicación de la República Dominicana. Como cada viernes nosotros venimos un poco informales, pero tenemos un invitado, que está, aparte de que está muy formal, pero nos enorgullece mucho y yo como periodista me siento muy alegre, muy interesado en tener esta conversación con un consultor de comunicación estratégica, es periodista y él aparte de que es director de comunicaciones de un político, de un senador específicamente, vamos a decir más adelante de quién se trata, cumple con unas funciones muy interesantes dentro de las consultorías como periodista y consultor de comunicaciones. Está con nosotros Cristian Cabrera. Bienvenido, Cristian. Un placer para mí estar aquí acompañándoles esta mañana, tanto a ti, Patricia, como a ti, Javier. Y es un honor estar con gente joven, talentosa, que está formando a otros. Oye, un hombre más joven que nosotros, pero está bien, bueno, gracias, porque la humildad pero mi juventud no le quita la de ustedes. Exacto. Para nosotros, lo que nos toca. Para nosotros un placer tenerte aquí y saber que dentro de tu apretada agenda que tienes desde ayer y que tienes hoy, pues sacaste este minutito para hablar con nosotros y junto a todos ustedes de algunos temas importantes. Y atrás de cámara nosotros siempre hacemos como una entrevista que se vuelve más interesante. Sí. Créame. Y quisimos como salirnos del guión para traer esa conversación aquí. Y es que hoy por hoy tú tienes un cargo muy importante en un proyecto de un senador. O sea, digo el proyecto porque es su trabajo senatorial. Claro. Y es el senador más valorado en la República Dominicana, independientemente de afiliaciones partidarias. Hay que reconocer el talento y el futuro político que tiene Omar Fernández. Bien. Tú dentro de la estructura de su equipo eres el director de comunicaciones. Correcto. Y yo te decía, en la Fuerza del Pueblo vamos a hablar. Me dijiste, no, mi trabajo es profesional, yo no soy miembro de la Fuerza del Pueblo. Explícanos un poco a todos, porque en República Dominicana eso no machea por ningún lado. Y a mí me encantó la diferenciación que me hiciste. Explica cómo puede ser un profesional en un proyecto político ajeno al partido. Sobre todo de comunicación. Mira, lo primero es que yo tengo una empresa de comunicación que presta servicios de asesoría, de consultoría, de relaciones públicas y demás. Y por tanto, tengo clientes de distintas organizaciones, de distintos grupos sociales. Yo tengo empresarios, tengo amigos del sector del sector político, de diferentes partidos, del sector internacional, o sea, empresarios del sector que no necesariamente brindan servicios para la República Dominicana. Exacto. Entonces, en ese cóctel de personalidades que confluyen o de grupos que confluyen allí, pues entonces, de alguna forma entra en la ecuación Omar ya hace un tiempo. Luego, con Omar se fue desarrollando una amistad que, digamos, priorizó o se fortaleció frente al resto de las cosas y ya ahí uno fue poco a poco integrándose. ¿Qué pasa con los partidos políticos en el país? Hay quienes somos un poco más rebeldes de la cuenta. Y cuando somos un poco más rebeldes de la cuenta, estamos obligados o a hacer tienda aparte, sencillamente, o a manejar con un poco más de lejanía los temas que te obligan de alguna forma a empeñar tu cabeza. Los partidos tienen una dinámica que yo la entiendo correcta para su propia supervivencia, de hecho, que es la dinámica, por ejemplo, los dos de los principales partidos de República Dominicana, son el PLD y la Fuerza del Pueblo, valoran el centralismo democrático. Las minorías acatan lo que la mayoría deciden. Claro. Usted puede llegar con una posición y su esfuerzo debe estar concentrado en convencer a otros para que esos otros, digamos, sean mayoría y puedan aprobar sus iniciativas. Pero si eso no se da así, usted tiene que sumarse a lo que el otro planteó. Entonces yo que no siempre estoy sujeto a eso, como periodista al fin rebelde y demás. Entonces, de la UAS. Entonces, no, yo estudié en la Católica, Santo Domingo, pero son los más rebeldes, pero por su naturaleza, sobre todo en aquella época donde se formaba. Pero, a fin de cuentas, yo no puedo terminar en la indisciplina. No, y por jamás. eso no comulgo necesariamente con el ingreso a un partido político, porque luego voy a estar en una situación de que, mira, aquello, esto. Además, que la gente no termina por comprender un poco eso de que, ¿cómo tú eres miembro de un partido político? Yo hago críticas a todo el mundo. Claro. Yo hago críticas a todo el mundo, no por eso soy más serio que nadie.
soy sencillamente yo como pienso. Sí, exacto. Y eso no me hace ni superior ni inferior a nadie. Bien. Yo creo que todos en ese esquema somos iguales y por eso no hay De problema. ahí el por qué tú eres el director de comunicaciones del senador Omar Fernández y trabajas lo que es la línea, la estrategia de la comunicación, sin embargo, no así de la fuerza del pueblo. Exacto. Además, Exacto. el trabajo mío con Omar en estos momentos es más institucional porque es precisamente su enfoque. Exacto. Institucional. Institucional del senador. Claro, Ok. del Senado de la Del República. Del Senado. Senado. Entonces, en esa línea no creo que haya ninguna... Claro. No, claro, claro. porque al final el senador es del país. Sí, claro. Un senador de la República. así El lo escogen. senador, un senador de la República Dominicana por el Distrito Nacional. Y qué bueno que traemos este tema a colación, porque a nosotros, los periodistas que no somos de ningún partido, cuando hacemos algún trabajo profesional, locutoril o como maestro de ceremonia, nos tildan a veces y ya nos quieren encasillar en un Pero partido. no es malo ser tampoco Y- miembro de ningún partido. Yo No. no veo problema en eso. Solo no, que, claro. digamos que a veces hay que separar una cosa de la otra. Claro, el que es Delindarlo. miembro que lo sea. Ahora, Sí. los que no somos miembros, Sí. cuando, como te digo, cuando hacemos un trabajo para alguien, por la razón que sea, una promoción, por ejemplo, yo hago voces comerciales. Yo hago voces comerciales, como tú dices, para Tú brindas un servicio. un servicio para marcas comerciales de diferentes, y dentro de, como tú dijiste, dentro de todo ese formato, dentro de toda esa ecuación, pues entran políticos en los momentos que me necesitan. Correcto. Ahora, yo no necesariamente ni debo ser, en mi concepto, en mi posición, no tengo que ser de un partido o de un político por hacer un comercial o hacer una maestría de ceremonia. Y esto, ¿por qué es tan difícil hoy en día que el dominicano entienda esto? No solo en comunicación, en sentido general. No, yo creo que parte de lo que influye es la tradición que nosotros tenemos Lo en el país. tradicional, Nosotros sí. venimos de un país muy politizado, lo cual cuando se hace sin Ujú. sin racionalizar un poco Ajá. más de lo que se debería, termina siendo negativo. Exacto. Ahora, cuando tú antepones el país a cualquier situación partidaria, porque aquí lo más probable es que ustedes sean aguiluchos, ¿no? Claro. No, Ah, no, tú eres ¿verdad? liceísta. Liceísta. Una sorpresa, Sí, y qué sí. bueno que sea, qué bueno que sea tu ¿Viste? sorpresa, qué bueno que así sea. Pero No te dañes. esa Porque diferencia, uno tiene que ser independiente de criterios, siempre buscar lo mejor. esa ¿entiendes? diferencia, claro, esa diferencia es la que alimenta propiamente el mundo. Si Sí, pero no todos tiene tuviéramos sentido. una visión, imagínate qué mundo seríamos. El mundo de los borregos, donde Exacto. todos van detrás de No uno. tendría sentido. Eso no tiene sentido. Entonces, Además, este año vamos a tener a quien molestar aquí en el programa. Este año. Ten cuidado con lo que desees, Yo que se espero te tener puede aquí- revertir. es probable, Espero es poder. probable que se esté mirando. Y entonces, Cristian, ya entrando como a tu trabajo de comunicación del senador del distrito, senador de la República, nosotros hemos visto un senador con una posición y una exposición distinta, honestamente, al seniority que se tenía por los siglos de lo que era un senador. Influye mucho la juventud, pero también hemos visto una comunicación y un mensaje, y felicidades si tú eres parte de esto, porque Omar todo lo que hace lo comunica de una manera que llega, que maneja emociones, porque esos videos, esos mensajes, todos los mensajes de Omar te despiertan un poco la emoción. Desde tu perspectiva y tu experiencia con Omar, la comunicación política está en un momento de cambio positivo, o tú ves una receptividad que la gente ve eso como un discurso popular, pero que el trabajo del senador no es ese. Todo depende de lo que se haga y de cómo se haga. Yo creo que estamos en una sociedad donde el discurso de la transparencia, no decir que tú eres transparente, sino demostrar en tu accionar que tú lo eres, que son dos cosas diferentes, ¿eh? Yo puedo Claro. decir que yo soy el hombre más serio del mundo. Sí. El tema es que cuando llegue el momento de comprobar la seriedad, yo esté en primera línea, ¿eh? Claro. Entonces, claro. en ese ejercicio, pues evidentemente le cuesta a mucha gente convertir su discurso en acción. No es el caso de Omar porque en esta relación, por ejemplo, desde que se llegó a esa oficina, se había dicho del fondo Gadiel, que es como El se fondo le ha Gadiel, denominado claro. Sí, al sí, Fondo sí. de Asistencia Social, porque se le salvó la vida al primer Al niño, niño. a quien se le destinó ese fondo. Bueno, al que se le conoció, Sí, porque sí, hubo sí. otros más que se beneficiaron en ese mismo paquete. El que se dio a conocer. Fue a quien se le salvó la vida y por eso se le colocó ese nombre. Ajá.
Pero es un accionar de transparencia porque tradicionalmente la gente se pregunta, y de hecho creo que es la razón por la que más cuestionan el ¿Qué tema de hacen con el barrilito? ¿Y qué se hace con el dinero? Bueno, en este caso todos los meses se explica, mira, este dinero se utilizó para tratamiento de mujeres con cáncer y una jornada preventiva. Mira, este mes se nos fue la mano porque gastamos 50,000 pesos más, pero eso lo puse en mi bolsillo. Ese dinero se fue totalmente a la construcción de una cometida y una plantita de tratamiento de agua para una comunidad que así lo necesitara. Entonces, cuando tú vas en el tiempo construyendo una imagen sobre la transparencia, el uso de los recursos públicos, que es una de las cosas que más se le cuestiona a los políticos, pues evidentemente la gente va reaccionando y dice, bueno, aquí hay una concepción de respeto hacia los fondos públicos, eso es un tema. Por otro lado, tú tienes el tema legislativo, porque estamos hablando de que, por lo menos desde el Senado, el rol de todo legislador es fiscalizar, legislar y representar. Y aunque hay conjeturas sobre qué implica cada uno de los términos, pero legislar yo creo que está claro. No, el de hacer leyes sí, el de fiscalizar o trabajar en derogar leyes. Claro. Porque la gente cree que solo se legisla presentando leyes. Sí. No, cuando tú eliminas leyes que son inútiles, que también eso es legislar. Trabajo para la también eso es legislar. Entonces, por ejemplo, en estos momentos hay un proyecto que se ha sometido que es Más para RD. Más para RD habla de un paquete de 15 proyectos, de 12 proyectos legislativos que tienen una rama en el sector justicia, que de hecho esa es la razón por la que Omar está aquí en Santiago, porque ayer en la Pucamaima tuvo una conferencia donde compartía allí su visión de lo que debe ser el sector justicia. Por ejemplo, allí ahí se toca el Código Procesal Penal, que no es el mismo Código Penal. Claro. El Código Procesal Penal para agilizar los procesos y una gente, por ejemplo, que vaya a ser, en caso de que sea condenada a 5 años de prisión, tenga un proceso más abreviado, los jueces tengan menos trabajo y puedan acoger más casos. Y por ende la gente pueda tener justicia más rápida. Eso es un tema. Usted tiene ahí el tema de la reforma al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional sea más ágil y más gente pueda requerir derechos y garantizar derechos constitucionales a partir de sentencias. Pero aquí en el país hay un problema con la sentencia del Tribunal Constitucional. No se cumplen en muchos casos. Entonces ahí tú tienes los mismos presidentes, los mismos presidentes de la Suprema, en el caso de Milton Rey, claro, y en el caso de Lavandier, que es el actual presidente, los dos han dicho, tenemos un problema aquí. ¿Qué plantea? Ejecución de sentencias. Que si un funcionario, eso está en uno de los proyectos contenidos, por casualidad de la vida no acata la sentencia del tribunal, haya una comisión que le haga pagar con sus bienes. Exacto. Para que se cumpla lo que plantea la sentencia, porque hay que cumplir lo que plantea la sentencia. Pues el tribunal tiene la última palabra sobre muchos temas. Claro. Entonces, tú no quieres, no hay problema, tranquilo. Con tu patrimonio tú lo pagas. Y así la gente, ¿qué va a hacer? Ejecutar la sentencia. Va a ejecutar la sentencia y va a cumplir con lo que ordena el Tribunal Constitucional. Eso en la rama de justicia. Pero también en la rama de inversión hay una serie de iniciativas para generar empleo, para facilitar que los emprendedores puedan tener. Por ejemplo, ahí está el tema de la eliminación de los anticipos a las pequeñas empresas y medianas empresas. Eso es a las micro y pequeñas empresas. Entonces, eso es un tema que a mucha gente le genera problemas para iniciar. Imagínate que tú arrancando ya tengas una factura ahí antes de DGI de 30,000, 40,000 pesos. Sin saber cómo te va el año que viene. Y tú no sabes cómo arranca esto. Entonces, eso ya es un tema que ahí quedaría eliminado en caso de que sea aprobado. Está ahí la iniciativa de zonas especiales para que en algunas zonas deprimidas del país puedan realizarse focos de empleo, sobre todo con multinacionales, y que esos focos de empleos puedan reconstruir toda la zona. O sea, que el dinero que se tome a partir de ahí pueda servir para la propia zona en la que está operando esa industria, ese espacio de desarrollo económico. Entonces, esas son algunas de las aristas que se tratan, además de los temas humanos, que tradicionalmente la ley del autismo y su reforma, el tema de personas desaparecidas, que hay un proyecto de ley ahí. Salud mental no está incluido por ahí. Se está analizando en estos momentos un proyecto, o sea, se está concibiendo, se está haciendo un levantamiento. O sea, que es un proyecto, como la palabra que está de moda, integral. Sí, integral. Que, claro, tú tienes que decir integral, me llama poderosamente la atención y hay una oportunidad de mejora. No, pero tiene el sentido. Entonces, claro, en este caso sí corresponde el término integral, porque estamos viendo que hay un proyecto más RD. Más para RD. Para RD. Un proyecto desde la oficina del senador que ha hecho un trabajo importante de reconocimiento
de distintas áreas, porque regularmente los políticos abanderan causas. Y desde la campaña te dicen, ¿y cuál es tu...? Ajá, ¿cuál es tu- Entonces, a veces, tus- por ejemplo, tus Omar pilares, lo vimos tus muy, pilares? exacto, lo vimos muy con los animales. Sí, es el O sea, autor de la posible reforma, porque no se ha aprobado Exacto. todavía en el Congreso, de la Ley de Protección Animal. Entonces Tiene que ser estamos viendo responsable. que el senador ha asumido su rol y tiene un equipo importante que tiene dividido sus proyectos de trabajo en distintas áreas y que además, todas las que me he mencionado, tiene conocimiento de causa, porque la verdad es que la justicia tiene unas situaciones puntuales que hacen que haya denegación de justicia. La gente no quiere acudir a la justicia porque ¿para qué? Voy a ¿Para durar 10 qué? años y después la sentencia no me puede ejecutar. Mejor me olvido de eso porque en esos 10 años yo trabajo y... O produces condena, más. duran 5 años a condenar a una persona que precisamente le pondrán una pena de 7, en 2 años sale, me da 2 tiros y estoy peor. ¿Qué Exacto. hago? Y es peor. Entonces, qué Vamos a hacer un bueno. proceso más ágil donde yo tenga menos interacción con el posible Exacto. incriminado. Entonces, salvaguardar este tema de derecho. Me gusta ver este trabajo que se está haciendo en conjunto y habla muy bien del equipo que tienen, porque la figura es el senador, pero mira cómo tú estás en comunicaciones, un profesional independiente que tiene criterios independientes y que tiene una visión mayor, porque sí, como tú decías, cuando tú eres miembro de un partido, aunque tú tengas una visión distinta, tú por respeto a la institución tienes que limitarte un poco hasta Estás decirla. obligado a discutir Obligado temas no, dentro. pero- No, o pero, sea, por lo menos sí. el que sigue estatutos. El respetuoso. Un PRMista, por ejemplo, tiene la obligación, porque así lo establecen los estatutos de ese partido, de discutir primero dentro lo que Claro. los problemas partidarios. Claro. Entonces, imagínate tú que, no, pero yo tengo una visión, pero yo no la puedo decir todavía en un No medio la- de comunicación. Porque no ha llegado la Porque no ha asamblea ni llegado- la reunión del comité. Claro. que no- Claro, Esas son claro. cosas que a veces limitan. Yo creo que los partidos tienen que modernizarse un poco. En sentido general, todos los partidos tienen que modernizar un poco esos aspectos, porque es uno de los temas que espanta a buena parte de la juventud. A la juventud. A la juventud. Aquí hay mucha gente joven, y yo lo digo siempre, lo reseño, mucha gente joven en los partidos políticos haciendo aportes, que muchas veces se amilana, se queda en una esquina Sí, porque sí, sí, por lo- O prefiere otro escenario, le hacen claro. así, la arrinconan, las Se personas. arrunchan Entonces, el palo, como dicen. yo creo que hay que buscar mecanismos para que la juventud vaya sumergiéndose. De hecho, en estos días analizábamos, y creo que Santiago fue una de las zonas donde más alta abstención juvenil hubo Sí, en el terrible. proceso electoral pasado. Sí, Me parece que fue, de hecho, la provincia que más tuvo en en todo el general, país. claro. El tema de la juventud participa, pero si se ve motivada. La juventud Y está participa de interesada en corazón política. sin dinero. Sí, sin dinero. sí, La sí. juventud de verdad en lo que cree lo apoya. Históricamente ha sido así. Está siempre, oye, y la República Dominicana es un ejemplo de eso, de su fundación. Juan Pablo Duarte, Nuestros el padres de la autoritario. patria, fundadores, Claro. fueron jóvenes que estuvieron, que, perdón la palabra, que tuvieron los cojones de salir al frente y decir esto es lo que hay. Claro. Entonces, aquí no ha sido distinto. La juventud tiene la capacidad totalmente para asumir causas, hacerlas cumplir si se dispone y si se crean las condiciones. Entonces, en ese mismo sentido, hemos visto cómo ha habido muchas metidas de patas. Aquí han venido asesores de otros países que también han aportado a que el panorama político y la comunicación se vea quizás un poco distorsionada con el propósito que se tiene, que es tratar de hacer quedar bien a ese ente. En el transcurso de su campaña o de su puesto ya cuando llega. ¿Qué ha pasado desde tu punto de vista en el país en cuanto a estrategia de comunicación, tanto de los candidatos como de las instituciones y los partidos? Lo primero es que es muy distinta la comunicación de campaña electoral a la Exacto. comunicación gubernamental. Exacto. Y creo que el principal error de las personas después de haber logrado X posición es precisamente no separar una cosa de No la otra. separar. Por eso te le digo Si desde tú los tomas dos puntos. la lista de los políticos o de los funcionarios con menor tasa de rechazo, Ajá, que la gente mejor los recibe, son los que menos conflictos generan. claro. Toma. Tú ves en el PRM, David Collado, Samuel Lo Pereira, que no hablan. Yayo Sáenz Lobatón. Pero más que no hablar, es que no están todo el tiempo buscando diatriba frente a otros. Exacto, No exacto. No están generando conflictos. Sí, sí, porque David No, también- te ellos vas- hablan, pero comunican lo que le corresponde. Pero o sea, se circunscriben a su área, Sí. en los temas partidarios son entes de consenso.
son entes de cercanía, de llegar a posibles soluciones. Fíjense en eso. En la oposición tú revisas un Omar, un Juan Ariel. Claro. ¿Por qué? Porque plantean primero la solución o no dejan un problema suelto, sino que le acompañan una posible solución o la apertura a una discusión para buscar la solución. Y no hacen ese discurso de ataque. Sí, de que, y tú no sirves, y aquel lo hizo peor. Al contrario, Y dicen, no, es un gran amigo, Sí, lo tal estimo cosa. mucho, muy preparado, pero esto. Y ya. Entonces, creo que la política de hoy está obligada a presentar un poco más de eso cada vez. Y por ende, esa es una de las separaciones que se da, porque en campaña electoral sí tú tienes que arreciar. Sí, o sea, sí, claro, es claro. lo más natural que tú sí generes distancia. Está muy mal, por eso yo. Por eso, exacto. Tú tienes que Sí, señalar sí. la debilidad, Una potencializar división las debilidades de tu rival, de tu adversario, Y tus fortalezas. coyuntural, porque hablo de Del adversario momento. porque es Sí, del sí, momento, Claro. versus lo que en la etapa de la administración pública tú tienes que hacer porque tú eres un servidor de todos. Claro. Yo O sea, le tengo una pregunta. los 32 senadores que hay en República Dominicana, los 180 y qué sé yo, ¿cuántos diputados? 180. Sí, pero eso a partir del 28 que entra. 180. 190 diputados, 190 190 diputados, porque hay 5 nacionales. Sí, los nacionales. Los 190 diputados, los 200 y tantos directores, ministros, gerentes y cualquier otro nombre que tenga en el Estado, son de todos los dominicanos. Claro, claro. Tú Que no a veces puedes- se les olvida eso. Tú no puedes Ya el discurso- excluir, tu discurso no es ya solo a los PRMistas, a los pueblistas, a los PLDistas, a los reformistas, PRDistas, cualquier otra cosa. No, tu discurso ahora es a todos los dominicanos. Y de hecho, hasta más que todos los dominicanos, porque si hay una persona que reside en el territorio dominicano, Sí, también sí, hace sí, política sí, para es ellos. cierto. A Pero todo el que entonces, esté- yo soy un Es poquito... amplio, es bastante amplio. Yo soy un poquito menos joven de pensamiento, un poco dictatorial. Pero Ajá. sí, porque todo eso está muy lindo, pero se necesitan algunas líneas y alguna institución y algunos respetos, porque si no, mi amor, un caos. Pero viéndote con tus ideas tan claras que estás muy, muy en lo correcto, independientemente de cómo se apliquen, me llama la atención entonces y te quiero preguntar, la candidatura independiente y el Sí, futuro tenías ahí. de la gobernanza de un país no partidaria, ¿qué te genera para ti? ¿Inquietud o satisfacción? Aunque el mayor candidato, partido de mayor aceptación es ninguno. Exacto, ninguno. Tú revisas las encuestas y Todo. siempre ronda el 30%, Sí, por lo menos sí. en esta etapa del camino. Aunque debo decir claramente que me parece que en República Dominicana no hay la condición para que un candidato independiente Para que pueda ninguno llegar, pueda para llegar. que ninguno pueda llegar. Claro, necesita el vehículo. Necesita, pero no solo que lo necesita porque lo necesite, porque sería bonito llegar por un partido político, sino porque es hasta peligroso. Los Entonces él está conmigo. los países de alguna forma necesitan conocer no solo la cara que estará al frente, sino quienes le acompañarán para la toma de decisiones. Y por eso, a veces tú dices, bueno, el presidente Abinader tiene buenas intenciones, pero hay dos funcionarios medio desorientados, No todos. pero tú tienes un partido. Tú tienes un partido por lo menos del Una cual tú dices, estructura. no, tienen esta línea de pensamiento, Ok. se matan de esta forma, se abrazan de esta forma, pelean por esto. Puede Que haber un tú sabes control por en dónde- algún Puedes momento. tú sabes a quién exigirle, tú puedes decir, fulano decía tal cosa cuando Sí. estaba en oposición, o sea, tú tienes un punto de partida. Puede haber un Eso no control en existe. algún momento. Eso no existe en el ejercicio de una candidatura independiente. Podría fortalecer la democracia, 2 o 3 figuras que se atrevan a organizarse en política, a construir partidos políticos y a desarrollarse a partir de eso. Yo tengo mucho respeto por la clase política, Claro. porque la gente entiende que ser político es solamente tirarse fotos, darle... Abrazar a la doña, abrazar cargar a al la doña, niño, cargar la bichuela con su dulce y la viejita, sopa su de cosa. esquina. Es No. mucho más. Ser político es de Lo lo que que pasa es más que hay gente. algunos que solo hacen eso, Cristian. Pero, pero esos son los menos. pero te digo algo. Sí, pero la gente aún también tiene- solo haciendo eso Está haciendo es un algo. trabajo Claro. Sí. Encomiable. bastante difícil. Lo que pasa es que entonces ya al final, cuando llegas al puesto que querías y no haces nada, ni cumples nada, entonces la gente se ha desanimado. Tú sabes- Por eso, como tú dices, es peligroso, pero ese desánimo o esa mala comunicación política y gubernamental es lo que hace que la gente a veces se disloque y quiera adentrarse hasta a cosas peligrosas. Como, uno de los como tú problemas que dices. nosotros tenemos como sociedad, porque nosotros creemos que los políticos son suizos y la sociedad es irlandesa no, es un- y el rey y los militares son escoceses. No. No, no. No, no, Uno de un los problemas que reflejo, tenemos es todo lo como mismo. sociedad es que todos salimos del mismo lado. Claro. Y en ocasiones
los que están en el gobierno no tienen otra tarea que mantenerse ahí para sentirse bien, sentirse cómodos administrando el poder. Claro. Pero los que están afuera Claro. no tienen otra visión que no llegar. sea llegar para hacer lo que los otros están haciendo. Exacto, exacto. Pero los que están ni en un lado ni en el otro están esperando la prebenda. Entonces después se quejan de que hay un narco en política, de que tú le das los cuartos a los ricos. Bueno, pero es que si tú me pides 500 pesos para pararte de tu cama a votar, tú lo que estás pidiéndome a la vez es que yo me rinda ante quien me da esos 500 pesos Claro. para que yo los intereses y el compromiso lo tenga con esa persona. Entonces por eso yo le digo a la gente, participe porque, oye, aunque se sienta desmotivado, participe. Ah, sí, claro. Yo siempre Vaya, digo eso. Vaya, porque, Vote. porque a fin de cuentas, usted le está dando espacio a que otro decida por usted. claro. Y parecería cliché, pero esos son de los temas que debemos observar como sociedad. Importantísimo. Entonces me encantó que tú estás claro, que tú eres independiente, que tú eres muy profesional, pero que tú en este momento reconoces Yo no soy independiente. de pensamiento. O sea, tú, eres tú no dependes del independiente, tuyo. como profesional, exacto. como profesional. No, yo digo Independiente que no soy independiente porque yo incluso critico esa Independencia. parcial- Ese término. Yo creo que nadie es independiente. Nadie. Todos dependemos de algo o de alguien. Entonces, en esa realidad, yo sí digo que dentro del espacio donde me manejo, mi dependencia no debe comprometer mis acciones, Exacto. que es diferente. Claro. Entonces, para ir cerrando, y te voy a hacer una pregunta que es la que yo quiero dejar, para motivar un poquito lo que es el proyecto. Hoy por hoy tú manejas la comunicación de la oficina senatorial de un senador de la República Dominicana, que como activo político es muy importante para la República Dominicana también. Mañana, Omar Fernández es candidato. Cristian, ¿apoya ese proyecto a nivel político? ¿Tú dices candidato A presidencial? presidencial. Sí, pero falta tiempo. Vamos a esperar que las circunstancias se vayan dando. Yo sabía, porque esa formalidad él no la iba a dañar al Cristian final. espera. ¿Tú crees que Espera, Cristian es? espera. Él es, estamos hablando que es un profesional de la comunicación. Él no va a decir iba. nada, pero van a haber señales. Cristian Cabrera, consultor de comunicación estratégica, periodista. De verdad, Cristian ha sido muy nutritivo. Panelista Y en el Sol de la Tarde, ¿no? En el sol de los sábados. De los sí. sábados, de los con sábados. Yuri. Y en Despierta, sí, con Yuri, ahí estoy con Yuri. En Pero Despierta mira, el RD. Sol de los Sábados es de verdad un activo de jóvenes en la comunicación Sí, importante. Claro que sí. Un equipo muy bueno. Los Claro que invito al que no lo ha visto, lo ha sintonizado, o búsquenlo en YouTube. El Sol de los Sábados. Los muchachos son buenos. Y en Despierta RD en Telecentro también. en la mañana. No, pero que Exacto. un señor No, de pero una está institución de la completo. comunicación. Gracias, Cristian. Cuando vuelvas a Santiago, ven al programa y te voy a guardar una gorra amarilla por Tú ahí. no quieres con ser una congresista, A, con sin una embargo, A. aquí tú tienes tu curul. Ah, muchas gracias, muchas gracias. El Capitolio de la Comunicación de la República Dominicana. Gracias, Cristian, por estar con nosotros. A su orden. Un placer.